Hola, ¿qué tal hermanos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día jueves de enseñanza en el que tú y yo podemos reunirnos para deleitarnos en la palabra del Señor. Pues como cada jueves yo espero que ya estés listísimo, yo espero que ya tengas tu Biblia, tu cuadernito, tu lápiz para poder tomar los apuntes de esta palabra que sin lugar a dudas será de bendición para nuestras vidas. Si ya estamos listos, te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea su bello Espíritu Santo hablando a través de mi persona y hablando a tu corazón con esta palabra. Amado Padre Celestial, primeramente, Señor, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos como pueblo, como congregación. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver un nuevo día, Señor, y tener este tiempo en presencia tuya, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial, a que nuestro ser, Padre Celestial, sea cautivo a tu palabra, sea cautivo a tu enseñanza, mi amado Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, Señor, en los que muchas circunstancias de la vida pueden alejarnos de ti, pero queremos, Padre Celestial, que sea siempre tu bello Espíritu Santo, Señor, visitando nuestra vida, dirigiéndonos, Señor, en tus caminos y ayudándonos, Padre Celestial, a perseverar en ti. En esta hora, Señor, toma nuestros pensamientos, toma nuestro corazón, toma, Señor, todo aquello que estorbe, Padre mío, y sirva como distractor. Quítalo en tu nombre, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Padre Celestial, a esta nueva lección. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, te voy a pedir que tengas, como ya te decía, ya lista tu Biblia, tu escritura, porque la vamos a estar utilizando el día de hoy. Y para comenzar, hermano, quiero comenzar de esta forma. Yo no sé si a lo mejor en estos días o en estos últimos tiempos tú te has dado cuenta que un común denominador en las iglesias, en las personas, es la falta de interés acerca de la palabra del Señor, acerca del conocimiento de nuestro Señor. Y hoy en especial el tema que vamos a tratar habla acerca de esto. Es triste ver cómo muchos de nosotros nos alejamos de Dios. Es triste ver cómo muchos de nosotros no tenemos tiempo para dedicárselo a Dios, a su palabra, a escudriñar esas hermosas escrituras que Dios ha dejado para su pueblo. Y hermanos, creo que muy pocas veces he escuchado predicaciones acerca de esto, de cuán importante se vuelve leer la Biblia. Nos enfocamos mucho en la palabra y eso es muy bueno y es de bendición, pero a veces nos falta esa base, ese estar fomentando continuamente la lectura de la palabra del Señor para poder no ser desconocedores de ella, no poder caer en situaciones de que no tengamos una palabra precisa, un conocimiento muy cercano a lo que es nuestro Padre y en su momento las promesas y los planes y propósitos que tiene Dios para nosotros. Así que como yo les decía, hoy hablaremos acerca de la Biblia, el cual es un tema que muy pocas veces consideramos como enseñanza. La importancia de hablar acerca de esto, o sea, acerca de la Biblia, es que hoy en día vemos muchas personas alejados de la palabra. Y puede deberse, quiero decirte, hermano, que a muchas justificantes, a muchas situaciones que el día de hoy vamos a ver. Hoy en día el hábito, como te decía, de leer la Biblia, las Escrituras y conocer más acerca de Dios está prácticamente olvidado. Y mucho más si se nos dificulta leerla, escudriñar la palabra, hermano. Ya casi no se practica eso. Podemos estarla leyendo, pero no escudriñamos, no, es decir, no le dedicamos el tiempo suficiente para entenderla y comprenderla. Como hijos de Dios, hermano, debemos retomar esta hermosa práctica. Es imprescindible. Sin embargo, hay muchas cosas que nos alejan de esta práctica.
nuestras actividades, nuestro diario vivir, nuestras responsabilidades, nuestras situaciones personales. Todo esto en muchas ocasiones es utilizado por el enemigo para desanimarnos, hermano. Y entonces, al desanimarnos, vuelve esto poco indispensable en nuestra vida. Para comenzar el tema, considero que debemos recordar la importancia de la Biblia en tu vida y en mi vida. Hermanos, como hijos de Dios deberíamos de saber tantas cosas como fueran posibles de este hermoso libro, de esta hermosa palabra que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Cosas tan indispensables, tan básicas como que la Biblia tiene 66 libros, está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que la Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 31.173 versículos, que el texto más corto en la Biblia es allá en Juan 11:35, donde habla de Jesús lloró. El versículo más largo es Esther 8:9, que el capítulo más largo es el 119 y el capítulo más corto es el Salmo 117 con tan solo 2 versículos. Cosas de esas, hermanos, tan sencillas es las que tú y yo deberíamos ya de dominar. Y es por eso que hoy debemos de tomar este tema con seriedad. Y quiero comenzar diciéndote y recordándote, hermano, que la Biblia es inspiración de Dios para cada uno de nosotros. Dios inspiró la Biblia a través de hombres para que fuese escrita, para que tú y yo conociéramos acerca de Él, conociéramos ese amor que tiene para cada uno de nosotros, para que conociéramos sus planes y sus propósitos en nuestra vida. En ella podemos encontrar hermosas palabras de nuestro Padre, considerando que nos dejó esto como una forma de conocerle mejor, hermano. Encontramos promesas para tu vida y para la mía. Y finalmente, en todo esto, en este libro llamado Biblia, encontramos muchas riquezas espirituales que nos van a ayudar a ser sabios. ¿Para qué? Para nuestra salvación primeramente. En segundo término, para capacitarnos para vivir en santidad y amor, lo cual es un propósito de Dios para nosotros. Es una responsabilidad como hijos suyos. Y finalmente para prepararnos en nuestro diario vivir, en esta nueva vida en Cristo que tenemos. Y para que comprendamos más esto, vayamos a la Biblia. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo te decía que podemos encontrar muchas cosas en la Biblia, promesas, riquezas y sabiduría, es precisamente a esto lo que significa el escudriñar las palabras. Pablo, en esta epístola, en la segunda carta a Timoteo, nos habla de esto, que debemos de persistir en lo que ya hemos aprendido, teniendo la seguridad de quién es quien nos ha enseñado cada una de las cosas que sabemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mediante de ella es que vamos a poder tener sabiduría y entonces vamos a poder de alguna manera tener el hábito de escudriñar sus palabras, de escudriñar la escritura. ¿Por qué? Porque mediante ella es como Él nos prepara para el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y quiero decirte que aún teniendo el hábito, aún teniendo
el discernimiento en la palabra, puede en ocasiones resultarnos esta tarea difícil. Es como si fuera un rompecabezas en el cual nosotros tal vez no encontramos la totalidad de las piezas. Pero por eso es la importancia que toquemos este tema. La Biblia está tan llena de interrogantes, de situaciones, que a lo largo de la lectura, hermano, puede parecer confusa. Cada signo, cada palabra de la Escritura son importantes para ti y para mí, pero debe ser clara para cada uno de nosotros. Y la pregunta sería, ¿por qué puede ser tan difícil entender, pero sobre todo leer la Biblia? Y al menos yo encontré 8 razones por las que no leemos la Biblia hoy en día. La primera razón, hermano, quiero decirte, es que vivimos en un tiempo diferente y no podemos a veces comprender o entender el contexto en el cual fue escrita. ¿Y por qué no podemos comprenderlo? Porque la Biblia fue escrita hace ya más de entre 2000 y 3000 años atrás. Los tiempos han cambiado desde que Moisés cruzó ese mar rojo, desde que David gobernó como rey a Israel. Así que comprender el contexto histórico de la Biblia, hermano, y el libro específico que tal vez en este momento tú estás leyendo, la combinación de ambos, entonces puede que nos ayude a cerrar esa brecha y podamos comprenderla mejor. Hoy en día vivimos en una cultura distinta, una cultura llena de pensamientos e ideologías tan diversas que se convierte en un factor más a considerar. Y cada una de estas cosas de las cuales vamos hablando entonces puede llegar a tener en nuestra vida o a meter en nuestros pensamientos un desánimo que nos lleva a alejarnos de Dios, que nos lleva a alejarnos de esa práctica de lectura que debemos de tener, a perder el interés en conocer más acerca de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros leamos la Biblia, aparte de leerla, tomemos un tiempo para escudriñarla, un tiempo en el cual si tenemos duda de algo, recurramos a muchas fuentes de información que podemos tener, ya sea recursos bíblicos, recursos de comentarios, prédicas que a lo mejor hemos escuchado, pero sobre todo tenemos a alguien importante en nuestra vida y puede ser a nuestro pastor o a nuestros maestros. Ellos nos pueden ayudar a cómo cerrar esta brecha a la hora que estamos leyendo la Biblia y con ello poder comprenderla mucho mejor. El segundo aspecto que quiero que consideremos, en el cual nos es difícil leerla y comprender la Biblia, es que debemos de considerar que los autores bíblicos escribieron a distintos grupos de personas en distintos lugares del mundo antiguo, principalmente el pueblo de Israel. Ellos comprendían que los lectores conocían detalles culturales específicos del momento, del tiempo en el cual fue escrito. Y con frecuencia utilizaban ellos todos esos detalles, hermano, para enseñar la lección. Y vamos a tomar de ejemplo a un judío en la época de Jesucristo. Ese judío, cuando se escribió Juan capítulo 4, él podía comprender cómo Jesús cruzó todo aquello establecido, es decir, cualquier tabú cultural de entonces, al hablarle a una mujer samaritana que fue rechazada incluso por su propia gente. Al cruzar tales límites, hermano, al a veces no comprender el judío porque es que Jesucristo hablaba a esta mujer que no era su pueblo, que era una mezcla de culturas, que era una persona indigna para los judíos. Al cruzar esos límites, hermano, lo primero que hace Jesús es honrar a la mujer, a esa mujer que Israel despreciaba.
Pero también con ello demuestra, hermano, Jesús, que el Evangelio, su propósito y su ministerio no solamente era para su pueblo, sino era para todos. Y esto es algo que hoy en día muchos pasamos por alto. Así es que la Biblia, la palabra de Dios, es para todos. No solamente aquellos que se preparan o que son pueblo de Dios, sino para ti y para mí. Y tan es nuestra que Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros. Así que aprovechemos lo que Jesucristo nos ha dejado, lo que nuestro Padre nos ha dado, para poder tener una comunión con Él, para poder conocerle mejor. El tercer aspecto que he considerado y que es un factor importante por el cual nos cuesta leer la Biblia, es que a veces la Biblia está traducida de una manera distinta al contexto original en la cual Dios habló. Es decir, hablamos diferentes idiomas. Los 66 libros de la Biblia que fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego antiguo, hermano, la naturaleza de esos lenguajes hace que la traducción precisa de los textos a veces sea difícil. El idioma original puede tener palabras para expresar algo crucial, algo importante, algo que Dios quería que su pueblo supiera. Puede ser tan compleja esa traducción que en el lenguaje moderno tal vez no tenga un contexto similar al que Dios había hablado. Y es por eso, o por esta razón, que en la actualidad existen diversas versiones, y algunas de estas salen mucho del contexto original y de la interpretación que según es dada el entendimiento. Muchas de esas versiones, hermanos, a veces están discernidas con entendimiento humano y no con discernimiento del Espíritu, y entonces empieza a transgiversar el pensamiento de Dios y a de alguna manera adecuarlo a la actualidad, adecuarlo al mundo, adecuarlo a las necesidades, y con eso poder confundirnos y entonces perder el mensaje específico de Dios en su palabra. Así que cuando estemos leyendo, hermano, la Biblia, debemos verificar primeramente que la traducción con la cual estamos escudriñando las palabras sean lo más apegado al texto original dado por Dios. Cuán importante se vuelve que cuando leemos la Biblia, esa palabra, ese discernimiento que dio a cada uno de esos profetas, reyes, sabios, sea apegada a la inspiración de Dios para cada uno de ellos. El cuarto aspecto que quiero que consideremos es que nuestra naturaleza, hermanos, como seres humanos, es pecadora. Debemos reconocer que somos pecadores y que ese mismo pecado es el que nos separa de Dios y nos ciega a una realidad espiritual. Para muestra, te voy a pedir que vayamos, por favor, a Salmo 115, capítulos 4 al 8, donde nos habla acerca de esa necesidad que en su momento tuvieron los humanos de saber que Dios existía, de tener algo tangible para saber que Dios estaba en medio de ellos. Y pasó justamente cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días hablando con Dios para que Dios diera su ley, sus mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo en esa necesidad de búsqueda de Dios? Le pidió a Aarón que hicieran ídolos. Pero quiero decirte que son ídolos humanos, son ídolos que nosotros inventamos. No es aquel Dios que nos habla, no es aquel Dios que de alguna manera nos sostiene, nos da seguridad, está pendiente de nosotros. No es ese Dios que habló a su pueblo en tiempo de Moisés, en el cual le decía cada una de las cosas que necesitaba de ellos.
Así que en ese Salmo 115 expresa que nosotros no debemos edificarnos dioses de madera similares al hombre. Ciertamente serán parecidos, pero nunca van a ser como nuestro Dios. Y es precisamente por esto, porque Dios conoce nuestra condición, nuestra condición humana y cómo ésta nos va alejando constantemente de Él. Esa necesidad de tener un Dios tangible, un Dios que podemos ver, cuando Dios es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es todo en nuestra vida. ¿Por qué tener una necesidad de siempre buscar algo más allá que lo que tenemos de nuestro Dios? Dios nos da diariamente tantas cosas, tantas pruebas de su verdad, de su existencia, que no entiendo por qué, ni aún teniendo su palabra, es que buscamos las respuestas, es que buscamos poder verle en otras cosas que no son lo que en esencia son Él. Somos pecadores, hermano. Estamos en búsqueda de esa santidad, de esa perfección, pero necesitamos cada día buscar en su palabra cada una de las respuestas, pero de una manera correcta, hermano. No en nuestro entendimiento, no en nuestro conocimiento. Y he aquí la importancia de poder leer la palabra con tiempo, con dedicación, con amor, con humildad, pero sobre todo de una manera correcta, acercándonos de la manera correcta a nuestro Padre, pidiendo sabiduría, pidiendo de su conocimiento, pidiendo que sea el bello Espíritu Santo el que dirija ese tiempo. Te voy a pedir que leamos, por favor, Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son primeramente necedad y segundo, no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? ¿O por qué a veces no podemos comprender la palabra de nuestro Dios y no podemos aceptarla? Es porque estas cosas, hermanos, se disciernen espiritualmente. Y como te decía, cuando no somos guiados y preparados para leer la Biblia, sucede que nuestra mente naturalmente a menudo lucha con lo que no puede ver y con lo que no es fácil de entender. Debemos recordar entonces que cuando venimos a Cristo, primeramente, Él nos hizo una nueva criatura. Y segundo, es que recibimos de Él el Espíritu Santo que nos ayuda a luchar, primeramente contra el pecado, pero sobre todo nos revela la verdad de Dios en las Escrituras. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está la promesa. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos dejar que sea Él el que gobierne nuestra vida, el que nos dé dirección, para que entonces este factor, esta condición humana de pecado, esta condición humana de necedad, esta condición humana de negarnos a la palabra del Señor, entonces sea este bello Espíritu Santo el que nos esté dirigiendo y recordándonos diariamente lo que Dios nos ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dado a cada uno de los profetas, lo que Dios ha dado en su palabra a través de este bello Espíritu Santo, inspirando para su escritura. Aún así, hermano, el pecado presenta siempre una barrera para no captar completamente lo que Dios nos revela. Si nosotros no nos apartamos del pecado, hermano, quiero decirte que entonces va a ser una tarea difícil el poder tener el hábito y la comprensión de la lectura de la palabra de Dios. El quinto aspecto que debemos de considerar es que en esta falta de conocimiento, en esta falta de dirección en la lectura de la Biblia, también está
El factor es que a veces, o de que a veces más bien dicho, no encaja la historia bíblica que estamos leyendo en nuestro conocimiento. La Biblia es fundamentalmente la historia de Dios reconciliando al mundo pecador con Él mismo a través de Jesucristo. Así que entender las promesas, entender a las personas y los eventos de la Biblia, hermano, que le dan estructura y flujo a la escritura, a la palabra de Dios, puede ser difícil. Por ejemplo, un capítulo clave en la Biblia es Génesis 12, donde Dios promete a la descendencia de Abraham. ¿Qué promete? Una tierra, ser bendecidos y ser una bendición para el pueblo. El resto del Antiguo Testamento se desarrolla en esas promesas a medida de que la familia de Abraham crece. Más tarde la presenta como la nación de Israel, una nación que crece, lo que finalmente nos conduce al cumplimiento de esa promesa. ¿En quién? En Jesucristo. A través de Él fue como Dios reconcilió a cada uno de nosotros, como Jesucristo nos regaló la salvación, como Jesucristo nos regaló a través de ese sacrificio hermoso en la cruz, el poder nosotros directamente acercarnos al Padre, hallar gracia delante de Él. Así es que cuando nosotros no comprendemos muchas de estas cosas, entonces es justamente en ese momento en el que no encajan las historias, no las podemos comprender y no sabemos a lo que se refiere Dios. Volvemos a insistir, la Biblia está llena de promesas, llena de planes y propósitos para tu vida y mi vida. Pero ¿qué estamos haciendo para poder pedirle a Dios ese discernimiento, esa guía de su Espíritu Santo, esa facilidad para poder comprender su palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando tiempo a solas con nuestro Padre? ¿Estamos siendo los hijos que Dios quiere que seamos? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos siendo como ese pueblo de Israel de bendición para alguien más? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que Dios nos va a revelar cada una de las cosas que tiene para ti y para mí? Si tal vez no estamos siendo nada de lo que Él nos pide que seamos y solamente vivimos en pecado y solamente hacemos lo que nos parece bien y solamente estamos actuando conforme a nuestra voluntad. Permitamos que Él nos ayude a discernir y en que entonces en esta lectura cada día Él nos enamore y entonces podamos comprender aún más a lo que se refiere en cada una de las palabras que está escrita en esta hermosa Biblia. Démosle la ocasión al Señor, démosle la ocasión al Espíritu Santo de que sea Él el que nos dirija y nos recuerde diariamente y nos dé el discernimiento para poder entenderla. El sexto aspecto que debemos de considerar es que, hermano, tristemente no tenemos el hábito de leer. Tenemos habilidades de lectura débiles. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad, si bien es cierto, muchas de las cosas que se han inventado nos ayudan a hacer las cosas más rápido, a tener todas las cosas que necesitamos con el simple hecho de apretar un botón, nos han facilitado de alguna manera la vida y el diario vivir, también pueden ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la tecnología moderna, las redes sociales, no fomentan la lectura. Y mucho menos una lectura que necesite comprensión, que necesite tiempo, que necesite algo más allá del esfuerzo que habitualmente hacemos viendo estas clases de cosas. Muchos hoy en día no suelen leer con cuidado porque no tienen que hacerlo. La tecnología nos da la respuesta. Y esto quiero decirte que dificulta ya en sí la lectura de la Biblia. Y no solamente la lectura de la Biblia, sino cualquier otra forma de lectura que estemos a lo mejor realizando.
Algo que podemos hacer y poner en práctica, hermano, es aprender técnicas simples de cómo leer, técnicas de observación, de interpretación de texto, buscar tal vez palabras clave, frases repetidas, mantener una estrecha vigilancia sobre el contexto. Tal vez todo eso nos permita descubrir el significado de las escrituras. Pero si no tenemos el hábito de si nos queda alguna duda, ir y buscar fuentes de información, entonces quiero decirte que no estamos haciendo las cosas bien. Si solamente leemos por leer, nunca vamos a poder comprender ni enamorarnos de la Biblia, ni enamorarnos de la palabra de nuestro Padre. Si no permitimos, si no dedicamos tiempo, entonces las cosas se vuelven mucho más difíciles. ¿Y entonces qué viene? Desánimo. Viene a tu mente, esta palabra no es para ti, este libro no es para ti, este libro solamente tiene locuras, este libro no tiene coherencia, este libro tiene muchas coincidencias, este libro, tantas cosas, hermano. Nos gustan las cosas fáciles. La tecnología nos ha hecho así. Respuestas rápidas e inmediatas. Respuestas que a veces no son ciertas. Falsa información, falsa dirección, falsa interpretación, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esforzarnos, no estamos acostumbrados a escudriñar las palabras, a buscar respuestas que nos den algo mucho más concreto, algo mucho más real de lo que Dios quiere decirnos. Así que, hermano, insisto, dedícale tiempo, esfuérzate un poco, permite que sea el bello Espíritu Santo dirigiendo tu vida, vuélvelo un hábito en tu vida, la lectura como un hábito. El punto número 7, que va relacionado con el anterior, es que somos perezosos, ya lo decíamos. La vida misma nos ha dado tecnología, nos ha dado situaciones con las cuales no requiere más allá de un esfuerzo, de un clic, de una llamada, de algo tan simple como eso. Entonces nos hace perezosos. A menudo queremos beneficios rápidos así en la Biblia. Que con solo abrirla tuviéramos la respuesta. Que la respuesta viniera sin necesidad de que Dios nos dijera, ok, te voy a dar la respuesta, pero necesito que ores, necesito que tengas un tiempo conmigo, necesito que construyas una relación, necesito que escudriñes las palabras. Y te va diciendo tanto Dios que dices, ay no, qué flojera. Mejor lo hago en mi entendimiento y en mi voluntad. A menudo queremos beneficios rápidos de la Biblia sin hacer el trabajo necesario. Podemos pasar un tiempo leyendo un capítulo y solo pensar en solo pensar en nuestros problemas, en la situación, en lo que voy a hacer mañana. A veces decimos, sí voy a leer la Biblia, pero mientras estamos leyendo ese capítulo, estamos pensando en si nos hace falta dinero, en si ya di la tanda, en si yo ya vi la novela, en si a lo mejor me toca predicar el próximo domingo, en si ya publiqué en mis redes sociales, en qué me dijo mi amiga, en mañana qué voy a comer. O sea, hay tantas cosas que no ocupan nuestra mente que no permiten concentrarnos. Como dice la palabra, meditar en la palabra. ¿Y sabes qué? Eso es lo único que ocasiona cuando nosotros leemos de esta manera la palabra. Es que perdemos la bendición, perdemos esa palabra de Dios que tal vez en ese momento estaba hablando a nuestra vida. Estamos perdiendo todo lo que Dios quiere comunicarnos a ti y a mí. Muchas veces somos como un marido que trata de mostrar amor a su esposa, pero que no trata de entender las palabras. Y eso pasa muy a menudo en todas las situaciones de la vida. En una charla, hablando como te dije con la esposa,
leyendo la palabra, viendo un programa. A veces no ponemos la atención debida a lo que estamos haciendo y eso nos aleja de cada una de las cosas que necesitamos comprender. Y hay algo que Pablo escribió a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 2:15. Una recomendación importante que tú y yo debemos considerar. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cuán importante es esto? Presentarnos a Dios aprobado. Si vamos a dedicarle tiempo a la escritura, a la palabra, debemos de presentarnos completos. No solamente leer con la voz en voz alta, no solamente ir de alguna manera recorriendo el texto, pero no comprenderlo. Tenemos que ser, dice que, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, limpios, completos delante de Dios, hallar gracia delante de Él, pero sobre todo manejar con precisión la palabra de verdad, la palabra de Dios, entenderla, comprenderla, apropiárnosla, saber que esa palabra es de bendición para mi vida. Número 8. Hermano, muy pocas veces nos acercamos a la palabra del Señor de la manera correcta. A veces, como te decía, nos acercamos a la palabra porque sabemos que en ella hay respuesta. Porque sabemos que en ella Dios nos habla. Porque sabemos, pero hermano, sabemos tantas cosas, pero no las practicamos, que a veces el hábito es, tenemos una necesidad, vamos a la palabra. Y recuerdo que en algún momento escuché de alguien que dijo: toma tu Biblia, ábrela, y donde la abras, eso Dios quiere hablarte. Y a veces lo vemos como un juego de azar, hermano. En esa búsqueda de la respuesta, a veces vemos esa palabra como si fuese una fortuna, como si fuese ese juego de azar en el cual Dios ya te tiene la respuesta. Si es su voluntad, claro que la va a tener, pero hermano, primero hay que orar, primero hay que presentarnos delante de Él, para que Él sea el que en su infinita misericordia y amor nos dé la respuesta. Su palabra nos va a edificar, nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, nos va a dar cada una de las cosas que necesitamos, hermano. Pero no vayamos a la palabra solamente en tiempo de necesidad. Vayamos a la palabra en todo tiempo, en esa búsqueda constante del rostro y de la gloria de Dios, en búsqueda de conocerle mejor, en búsqueda de tener esa relación, ese amor, esa paz, esa seguridad, pero no por necesidad. Primeramente como hijos de Dios, porque cuán hermosa es la relación de un padre y un hijo cuando hay comunicación. Y créeme que en ese momento, aunque suene medio sarcástico, el día que tú abras la Biblia de esa manera, como en algún momento le escuché a alguien, seguramente Dios va a hablar a tu vida. Seguramente Dios te va a dar la palabra que estás necesitando. Pero primeramente, acércate de la manera correcta a su palabra. Limpio, santo, como un hijo que testifica, como alguien que tiene relación con su padre, como alguien que entiende que la oración es importante, como alguien que sabe exactamente lo que debe de hacer delante de su padre y delante de la palabra del Señor. Estos 8 aspectos, hermano, quiero decirte que son como los más habituales, como los comunes denominadores o errores que cometemos como hijos de Dios, como persona. Y quiero que todo esto cambie, hermano. Es por eso la importancia del quererte hoy hablar de este tema. Ahora, hermano, tenemos muchas razones para animarnos. Tener en cuenta que cada una de estas cosas solían desanimarme, no solamente
debe estar en nuestra vida. Lo que debes de preguntarte ahora es: ¿cómo puede Dios ayudarme? ¿Cómo puedo yo hacer que este mal hábito de comprensión y de lectura en la Biblia sea algo que me beneficie, que me ayude a mi diario vivir, pero sobre todo que me enamore más del Señor? ¿Por qué? Porque voy a conocerle de una mejor manera. Si alguna vez has pensado que todas estas dificultades lo único que hacen es alejarte, y en lugar de animarte, te desaniman hoy es el día, hermano. Anímate. Cada razón que mencioné anteriormente debe de ser un estímulo para estudiar mucho más la palabra de Dios, para alabar mucho más el nombre de nuestro Dios. Sí, hermano, la Biblia fue escrita originalmente hace muchos miles de años en diferentes culturas y lenguas extranjeras. Sí, es cierto, pero Dios nos da discernimiento a través de su bello espíritu. Así es que pidámoslo. Podemos alegrarnos de que la Biblia sea para todos. Amén y gloria a Dios. Todos, para todas las personas. Y nos lo recuerda en Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos paz. Aquí está la seguridad. La Biblia, la palabra del Señor, es para todos los pueblos en todo momento. Dice: ¿por qué? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y habla de manera general. No fueron para Saúl, no fueron para Nayeli, no fueron solamente para Abigail, para Habacuc, para el pastor, para el maestro, para el niño, para el joven, no. Habla en general. Para todos. Que dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos seguridad en ellas, tengamos lo que necesitamos como hijos de Dios. No se limita entonces a un grupo específico de personas en un lugar específico. Nuestro Dios es el Rey de la historia y va a ser alabado, hermano, por personas que dice su palabra de todas las tribus, lenguas y naciones. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El Rey de toda la historia, el Rey que permanece, el Rey que era, que es y que será por los siglos, hermano. Motivo suficiente para conocerle, motivo suficiente para motivarnos, motivo suficiente para que escudriñes las palabras, para que vivas en verdad, en rectitud, para que puedas ser de bendición para más. No solamente a tu vida, sino para alguien más que esté necesitando de la presencia de nuestro Dios, de ese Padre amoroso, de ese Padre que nos alienta, que nos anima, que pelea nuestras batallas, hermano. Toda lengua, toda tribu, todo pueblo. Es para todos, hermano. Es para ti y para mí. Y es por eso que hoy quiero animarte. Hermano, escudriña las palabras. Que no haya nada que ponga obstáculo para que tú puedas dedicarle el tiempo a la palabra del Señor. Y sí, nuestra falta de comprensión espiritual hace que algunos pasajes de las Escrituras sean difíciles de comprender. Sí, hermano, pero Dios tiene tantas y maravillosas formas de hablarnos que quiero decirte que si tú le das la oportunidad, Él va a hablar a tu vida tan clara y precisamente que cada día te va a enamorar, que cada día te va a hacer que leas su palabra y que le conozcas de una mejor manera. Si nuestro entendimiento, hermano, y nuestro conocimiento lo fuera todo, entonces caeríamos en el error
de que pensaríamos como mucha gente piensa, que la Biblia es un libro inspirado por hombre, es un libro de muchas fantasías, y entonces comprenderíamos que su evangelio es muy pequeño ante nosotros. Y como hijos de Dios sabemos que eso no es cierto. Así que hermano, regocíjate en los pensamientos de Dios. Regocíjate en Él. Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Son muy distintos los caminos de nuestro Padre. Son caminos de bendición, de prosperidad, son caminos que para ti y para mí son benéficos. Y dice Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos cuestionar, pero podemos conocerlos y podemos de alguna manera caminar en ellos. Y finalmente, entiendo perfectamente que nuestra condición humana, nuestro pecado puede llegar a dificultar la lectura de la Biblia, hermano. Pero alábalo, porque Dios en su infinita misericordia, te otorga el perdón, te limpia, te santifica y te da nueva comprensión espiritual en Cristo. Finalmente, hermano, ¿quieres crecer en la palabra? Considera estas sugerencias en tu vida. Dedícate al estudio de las Escrituras. Como dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, hermano, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Debes leerla y mientras lo haces, hermano, deleítate en ella. Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así es la palabra del Señor, deseable más que el oro. Ora por mayor comprensión, hermano. Dios nos da maravillosas palabras para orar. Salmo 119:18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pide a Dios que te quite la ceguera, hermano, si es que la tienes. Regocíjate en su palabra. Exprésale esa necesidad a nuestro Dios. Dios seguramente va a hacer algo hermoso en tu vida. Y si no te gusta hacerlo, hermano, solo en tu casa, estúdialo con la congregación, hermano. Por eso Dios estableció profetas, maestros, a cada uno nos dio un rol. Tu congregación puede ser un lugar donde puedes escudriñar la palabra. El pastor puede ayudarte, el maestro puede ayudarte, incluso tu hermano puede ayudarte a comprender la palabra. A cada uno nos constituyó y nos preparó con un plan y un propósito específico. Aunado a esto, tú puedes de alguna manera estudiar, ya sea un seminario, un programa de capacitación, no sé, pedir los manuales que tenemos en la iglesia. Gracias a Dios que tenemos manuales que nos llevan de la mano para poder crecer espiritualmente y llegar a la madurez para poder comprender la palabra de Dios. Lee libros, lee comentarios bíblicos, escucha sermones apegados a la palabra, hermano, porque hoy en día hay muchos expositores de la palabra que están haciéndolo en su propio entendimiento y concupiscencia. Aprovecha esos recursos gratuitos. Finalmente, hermano, oro que esto te aliente al estudio de la palabra para que conozcas más a ese Cristo vivo y encuentres la vida en Él. Dejo esta palabra en tu vida, en tu corazón, porque yo sé que no volverá vacía. Juan 5,
39 y 40. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que, hermano, anímate. La palabra del Señor es hermosa y tiene tantas cosas con las cuales Dios te enamora, tantas promesas, tantas cosas para ti y para mí, que lo único que tenemos que pedirle es que a través de su bello Espíritu Santo nos dé el discernimiento de poder comprender su palabra. Así es que, hermano, dejemos este tiempo en manos de Dios para que sea Él y su bello Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Yo espero que esta palabra te anime cada día, que como hijo de Dios pongas en práctica esta palabra y que al final cumplas el propósito, que es compartir de ella a aquella persona que lo necesita. Así que, hermano, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sin lugar a duda, mi amado Jesús, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos, Señor, en los que tu pueblo debe de levantarse, debe de afirmarse en ti, debe, Padre mío, de prepararse, Señor, para compartir tu palabra. Y es precisamente este tiempo en el que yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, que a cada persona que esté viendo, Señor, tu palabra, a cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor, tú le des, Padre mío, de ese amor y de esa misericordia, que derrames de tu bendición, pero sobre todo de tu bello Espíritu Santo, Señor, para que cada día, Señor, como valientes hijos tuyos, podamos levantarnos, para que cada día, Señor, sea tu palabra, Señor, en nuestra vida, para que cada día, Señor, podamos hallar gracia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a comprender, Padre mío, el propósito que hay en ella. Ayúdanos, Padre mío, a saber que en ella encontramos, Señor, la seguridad, la confianza, la paz, Señor, la bendición de parte tuya. Ayúdanos cada día, Padre mío, a conocerte mejor a través de ella, a conocer y a ver ese Padre amoroso que a través de los tiempos, Señor, has sido con tus hijos. Ayúdanos cada día a perseverar en ella. Padre mío, yo te pido, Señor, que visites nuestra vida, quites todo aquello que esté estorbando, Padre Celestial, y tu palabra, Señor, sea cumplida en cada uno de nosotros. Bello Espíritu de Dios, aquí estamos. Visita nuestra vida, nuestro corazón, gobierna nuestro ser y danos dirección en este tiempo. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, yo agradezco que hayas estado conmigo en este tiempo. Espero que esta palabra haya sido de bendición, haya de alguna manera hablado a tu corazón y que muy pronto podamos platicar acerca de la palabra de nuestro Dios, que puedas compartirla con alguien más y a través de ti puedan conocer a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima.